Voy a tratar de hablar rápido y porque cada vez se nos van agregando más dispositivos implantables y no me alcanza para las charlas el tiempo. La verdad que una charla que me encanta y principalmente porque tengo que renovarla todo el tiempo. Ustedes saben que los dispositivos implantables, más allá del implante coclear, que lleva 35 años de desarrollo, parece mentira, pero es una historia que nosotros nos tocó vivir. Quizás para todos los residentes que estén escuchando es algo habitual y normal, pero ha sido una evolución rapidísima en la historia de la otología, la posibilidad de devolver audición, de mejorar la audición con la tecnología. Principalmente hoy no vamos a ver implante coclear ni de tronco. Ahí no puedo correr las diapositivas. Ahí está. Ahí está. Yo clasifico los dispositivos implantables en tres grandes grupos: los dispositivos auditivos implantables, que son extracocleares, o audífonos implantables, a veces también lo escuchamos de esta manera, los implantes cocleares y los híbridos, y los implantes de tronco. Hoy vamos a ver solamente los dispositivos implantables extracocleares o audífonos implantables, que están orientados hacia los pacientes que tienen hipoacusias mixtas, hipoacusias conductivas, neurosensoriales moderadas y severas o profundas unilaterales. ¿Sí? Dentro de estos dispositivos extracocleares vamos a tener tres grandes grupos: los de conducción ósea, que son el Baja, el Ponto, Soufono, Bone-Bridge 2 y Ósea 2, que son los que actualmente en nuestro país tenemos disponibles; los implantes de oído medio semi-implantables, que son el Vibram Sonbridge y el Maxum; y el implante de oído medio totalmente implantable, que es el Carina. El grupo más grande, que es el de dispositivos de conducción ósea, es al que le voy a dedicar un poco más tiempo, pero bueno, vamos a verlos absolutamente todos. Los de conducción ósea, ¿a qué pacientes benefician? Quizás estos son los más conocidos o los que están al alcance de la mayoría de los médicos, incluso los que no son otólogos a veces, porque son sencillos de colocar de alguna manera, pero lo que es importante y que siempre vamos a recalcar, que hay que hacer una buena indicación de este tipo de dispositivos. No porque sean fáciles de colocar es para cualquier paciente. Estos son pacientes que solamente los vamos a tener la indicación cuando el otoamplífono convencional no es una opción, ¿sí? El otoamplífono en estos casos siempre es prioridad, salvo que el paciente por alguna característica anatómica o patológica no los pueda usar. Entonces es para hipoacusias conductivas y mixtas, especialmente otitis crónicas colesteatomatosas con grandes cavidades radicales, que no podemos adaptarle un audífono con un molde que le mejore la conducción por vía aérea; pacientes con digenesias, que obviamente no tienen una genesia de conducto auditivo externo, una malformación de oído medio, ¿sí? Estos son los casos, digamos, donde más usamos este tipo de dispositivos. Y las hipoacusias neurosensoriales profundas unilaterales, que hoy en día se mezcla un poco, y quizás es para una charla aparte la hipoacusia unilateral, con los implantes cocleares y con características diferentes los dispositivos, pero es una opción. La clasificación que tenemos de estos dispositivos son en percutáneos y transcutáneos. ¿Qué quiere decir esto? Estos dispositivos de conducción ósea van a llevar el sonido desde el procesador del sonido hasta la cóclea, ¿sí? Transmitiendo la vibración a través del hueso. En el caso ipsilateral va a ser a la cóclea de ese lado, y en el caso de la hipoacusia profunda va a ser hacia la cóclea del otro lado por vibración. Los percutáneos son los que atraviesan la piel. Actualmente tenemos disponibles el Baja Connect de Cochlear y el Ponto, que es similar a los vamos a ver, de Oticom. Y los transcutáneos son los que tienen la piel de por medio entre el procesador y el implante interno, sin atravesar la piel, ¿sí? Y de estos tenemos tres tipos: los pasivos, como el Baja Track y el Soufono, que tiene un procesador externo que vibra y un componente interno que solamente conduce la vibración desde el procesador, ¿sí? Por eso se llama pasivo. Los activos, que tienen el componente implantable, ¿sí? Con la tecnología dentro del paciente y que vibra en el interior del hueso,
y el procesador solamente tiene los micrófonos y las baterías, y transfiere la señal hacia el componente interno. Por eso se llama activo. Y los que tenemos de presión o adhesión, que son el Sound Arc y el Adhere, ¿sí? Este es el Sound Arc, que solamente lo apoyamos con esta vincha, el dispositivo, para que vibre el hueso, o el Adhere, que también tiene como una curita que se pega atrás del pabellón auricular y vibra para conducir a través del hueso hacia la cóclea contralateral o ipsilateral. Bueno, ¿qué criterios audiológicos tenemos de los dispositivos de conducción ósea? Tenemos que tener una ósea, ¿sí? Una vía ósea, al menos una cóclea viable, ¿sí? En los casos de los grandes gap es la mejor indicación, porque lo que hace estos dispositivos son cerrar el gap osteoaéreo. Entonces, si yo tengo una digenesia, una cavidad radical sin osículos, con este gran gap, lo que voy a lograr es llevar desde aquí hasta acá la audición. En las mixtas también vamos a lograr cerrar el gap. Lo que no vamos a lograr, que hace un audífono o un audífono implantable, es irnos supraumbral, ¿sí? O sea, no vamos a irnos por encima como lo logramos con los audífonos. Solamente vamos a cerrar el gap, y por eso necesitamos que la ósea no sea mayor a 55 decibeles de pérdida. En el caso de las hipoacusias unilaterales, necesitamos tener una vía ósea contralateral que no esté, en realidad una audición contralateral que no esté por debajo de los 15 decibeles, ¿sí? Esos son los criterios audiológicos para poder colocar estos dispositivos. ¿Qué tienen de bueno estos dispositivos? Que se puedan probar. ¿Qué quiere decir que se puedan probar? Es que nosotros vamos a tener una vincha, ¿sí? Que en este caso es una softband o el Sound Arc, para probarle al paciente y que la fonoaudióloga haga una prueba de selección, como lo hace con los audífonos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es una prueba preimplante para ver si ese paciente se beneficia o no con los distintos dispositivos. Y tenemos para los percutáneos y para los transcutáneos pasivos, el baja, el ponto y el saufono, y en el caso de los activos, si bien hacemos una prueba previa, nosotros inferimos que en el postoperatorio va a ser aún mayor la ganancia, porque el dispositivo no va a estar externo, sino que va a estar interno. Ahí seguimos. Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre los percutáneos y los transcutáneos pasivos? Los percutáneos son, como les dije hoy, el Baja Connect de Cochlear y el Ponto de Oticom. Estos son los dos dispositivos. Este es el procesador, este es el tornillo que va anclado en la calota, y este es el pedestal o abutment, ¿sí? Que se adapta al tornillo, atraviesa la piel, o sea que nosotros vamos a tener, si este es el plano de la piel, vamos a dejar visible este anclaje. Entonces vamos a tener como un clip, ¿sí? Por detrás de la oreja, que nos permite tener al procesador unido de cierta manera al abutment y al tornillo. Cuando este procesador tiene, digamos que capta el sonido, vibra y manda directamente al hueso esta vibración, ¿sí? Y de ahí a la cóclea. Esa sería la forma en que el percutáneo funciona. El Baja fue el primer dispositivo de conducción ósea que por lo menos a nosotros hemos vivido, y me ha tocado vivir toda la evolución del Baja. ¿Sí? Yo comencé a principios del 2000 colocando Baja, y en ese momento teníamos tornillos que tardaban casi 6 meses de autointegración. En el 2010 el tornillo evolucionó con un recubrimiento que se llama Tioblast, que es muy poroso, y hoy los tornillos se integran en un mes. Entonces ya no esperamos 6 meses para colocarle el dispositivo, ni hacemos cirugías en 2 tiempos como hacíamos antes. También cambió el pedestal. Cuando nosotros comenzamos con este tornillo teníamos un pedestal cónico, después tuvimos un pedestal en copa, y actualmente tenemos un pedestal que, además de ser en copa, que eso permite alrededor de la piel menos acumulación de gérmenes y detritus, y hace que tengan menos infecciones alrededor. Tiene una cobertura
esa cobertura blanca que ustedes ven, ¿sí? Que permite que la piel no sobrepase y englobe al abutment. Y hacia el 2016, con el Baja 5, también aparecieron diferentes largos de abutment. Antes nosotros teníamos de 6 y de 8 milímetros y necesitábamos rebajar mucho tejido blando para que la piel no nos cubra ese abutment. Y hoy tenemos diferentes longitudes que nos permiten no tocar tejido blando, que ya sabemos que vuelve a crecer, y poner la dimensión de abutment que necesitamos. También hubo una evolución en los procesadores. Yo cuando comencé con la implantación de los Baja teníamos uno con trimmer y analógico, ¿sí? Después vino el BP100 que es digital, después vino el Baja 4 y actualmente el Baja 5 Power y Super Power, y creo que este año sale el Baja 6, ¿sí? Por lo cual la evolución tecnológica es realmente abrumadora en menos de 20 años. Los accesorios de conectividad también es importante la evolución. Cuando teníamos conexión MP3 o FM, se le fue agregando todo lo que es la conectividad wireless y actualmente las apps en el celular, ¿sí? Ya que hoy todo lo que es tecnología cochlear es made for iPhone. Así como evolucionó en los dispositivos, también evolucionaron las cirugías. Cuando comenzamos con estas cirugías usábamos un dermátomo para dejar muy finita la piel y resecábamos todo tejido blando, ¿sí? Para que alrededor del tornillo tuviéramos alopecia, para que no se nos infectara ningún folículo piloso, y realmente dejábamos marcas muy grandes en los pacientes. Y la verdad que después vimos con el tiempo que el tejido blando igual crece y podría tener complicaciones. Después empezamos a hacer incisiones lineales para dejar de usar el dermátomo y no dejar grandes defectos de alopecia. Después hicimos los pacientes con digenesia, colgajo senú posterior para dejar libre a los cirujanos plásticos la posibilidad de auriculoplastia. Y hoy en día estamos haciendo las cirugías mínimamente invasivas. ¿De qué se trata la cirugía mínimamente invasiva? Primero, medir el tejido blando que nosotros tenemos en el lugar que queremos colocar el tornillo. Si mide menos de 5 o más de 5, vamos a, digamos, tomar dos caminos diferentes. En el caso de que tenga menos de 5 milímetros, vamos a usar abutment de 6 u 8 milímetros, ¿sí? Y vamos a usar la técnica del punch, que ahora la voy a mostrar. Y en el caso de tener colgajos más gruesos, donde tengamos que poner abutment de 10 o de 12, vamos a usar la técnica mínimamente invasiva. La técnica mínimamente invasiva, fíjense, es una técnica realmente muy sencilla. Hay muy poquita bibliografía. Este es un artículo de Pensilvania que la desarrolla. Es una incisión de 1,5 centímetros o 2 alrededor de donde nosotros queremos poner nuestro tornillo. ¿Sí? Una incisión directa de piel a periósteo. Tenemos un buen ayudante que nos separa y nos permite hacer el fresado en profundidad para el tornillo, el avellanado y la colocación del tornillo. Acá les muestro, muchas veces tenemos o poco hueso o sangra la dura madre y tenemos que llegar a hacer algún otro orificio, y esta incisión nos permite incluso realizar hasta 2 fresados en profundidad. Y si tuviéramos que convertirla, hacemos una lineal un poco más larga. La técnica del punch, que dijimos que lo hacemos en pacientes que tengan poco grosor del tejido blando, que generalmente son o niños o adultos mayores. Fíjense lo que hacemos, marcamos el lugar donde queremos hacer la colocación del tornillo. Usamos el mismo punch que nos da la empresa para la curación del tornillo, que es de 5 milímetros, y fresamos a través del orificio que hacemos desde la piel hasta el hueso. Aspiramos, tenemos un buen canal para trabajar, hacemos el avellanado y la colocación del tornillo. Fíjense que ni siquiera hacemos incisiones. Estos pacientes a veces, al no hacerle curaciones, y a veces muchas veces tenemos pacientes del interior, directamente nos van mandando las fotos de cómo evolucionan. ¿Sí? Realmente es una técnica muy sencilla, y la colocación también. El punto de Oticón
Es muy similar la cirugía, fíjense que el abutment es similar al del Baja, y los procesadores del sonido y los abutment también se han desarrollado con el tiempo. No tienen esta cobertura del Dermalock, que es esa parte blanca que tiene el Baja, pero tienen también esta forma de copa que permite dejar esta zona del abutment bajo la piel y esta zona fuera de la piel. También tienen diferentes tamaños que me permiten no resecar tejido blando, y los procesadores del sonido también han evolucionado en conectividad, y obviamente tanto el Baja Connect como el Ponto se puede hacer una prueba previa. Entonces el paciente puede decidir qué dispositivo quiere, ¿sí? Como una selección de audífonos. La gente de Oticon desarrolló una técnica también mínimamente invasiva, similar a la que le mostré del Punch, pero ellos tienen desde la empresa este cobertor de siliconado que protege el canal de trabajo con unas fresas largas, ¿sí? Y permite hacer el orificio en profundidad, el avellanado, sacar luego, ven cómo es el trabajo de la pieza de mano y el fresado, y después luego colocar el tornillo. Es muy similar a la otra técnica que les mostraba. Bueno, estos son los percutáneos pasivos. Y ahora vamos a los transcutáneos pasivos. ¿Qué diferencia hay con los anteriores? ¿Dónde tenemos colocada la piel? En el percutáneo atravesábamos la piel, en cambio en los transcutáneos tenemos la parte interna del implante por debajo de la piel intacta, y un sistema de imantación que me permite colocar, fíjense que es el mismo Baja que el Connect, nada más que en vez de estar abocado a un abutment, tiene dos magnetos. ¿Qué diferencia hay con el percutáneo? Va a tener la piel indemne, quizás vaya a ser mejor estéticamente, pero vamos a tener la piel como intermediaria y dos imanes. Esa impedancia va a hacer que tengan menos ganancia auditiva. Y a veces podemos lograrlo con quizás procesadores un poco más potentes para ganar esa distancia de 15 decibeles de la transmisión directa de los percutáneos, ¿sí? El Bajatrat es un magneto que es bastante grande, la parte interna, entonces la incisión ya tiene que ser mayor. La empresa nos recomienda siempre una incisión en U para colocarlo y trabajar cómodos, ¿sí? Pero en nuestro caso nos parecía, ya que estábamos eligiéndolo muchas veces como para que sea más estético y no tener el abutment a la vista, una alopecia muy grande que nos dejaba a nuestros pacientes. Por lo cual desarrollamos una técnica donde sea más invisible la incisión, que la presentamos en el último Congreso Óseo en 2019, y se trata de hacer una incisión en la línea del pelo, que quede oculta y que nos permita colocar el magneto sin tener que hacer un área grande de alopecia. Entonces, fíjense que hacemos la incisión hasta el periósteo, ¿sí? Podemos trabajar siempre que un ayudante nos permita levantar el colgajo, y trabajamos cómodamente para fresar, avellanar y colocar el tornillo. En el caso del Baja, como ese magneto va a tener que vibrar, necesitamos tener un espacio entre el magneto y el hueso, por lo cual tenemos este espaciador que tenemos que en derredor de 360 grados no chocar con nada de hueso. Si esto fuera así, tenemos que fresar alrededor del tornillo. Una vez que tenemos todo esto realizado, lo colocamos con un tornillito el magneto y cerramos piel, ¿sí? Esta fue nuestra serie de casos para demostrar que es una cirugía realmente muy sencilla de hacer, ¿sí? Y estos son los resultados. Fíjense cómo queda la incisión escondida en el pelo y el paciente con el magneto colocado para el Baja. Este es otro paciente, con posoperatorio inmediato y al mes cuando se encendió. Fíjense que queda realmente escondida. Este es otro pacientito, ¿sí? Y bueno, el Soufono, que es el otro dispositivo transcutáneo, similar al Baja, vamos a tener una parte interna que se integra, ¿sí? Y con 5 tornillitos en vez de 1,
y una parte externa. La empresa nos da este molde donde siempre coincide este orificio con el conducto auditivo externo, o en el caso de ser una disgenesia, con la articulación temporomandibular, y en esta zona una incisión en U de pedículo anterior, donde vamos a levantar y luego a colocar este dispositivo. El zoofono tiene estos 5 lugares para los tornillitos, siempre el tornillo es el que conduce hacia la cóclea. Tiene de características es que tiene un perfil muy fino de 3 milímetros, en casos de pacientes con disgenesia realmente es muy poquita dimensión y los tornillitos son autorroscables, y hay cirujanos que a veces ni siquiera fresan las cazoletas y lo ponen al revés, ¿sí? Mirando hacia arriba. Son opciones de cirugía. Cerramos nuestro colgajo y fíjense que esta es la zona en la que imanta, ¿sí? Este es un pacientito con una disgenesia con un zoofono colocado. Bueno, entonces, percutáneos versus transcutáneos pasivos. ¿Cuáles son las diferencias? Fíjense, estéticamente, el percutáneo lo vemos atravesando la piel, en cambio los transcutáneos tenemos la imantación de por medio. Acá tenemos otro, este paciente con un connect ya colocado y con un baja attract con magneto. Si tenemos que ver diferencias, vamos a ver que el percutáneo tiene mayor ganancia auditiva porque estimula directamente al hueso, en cambio el transcutáneo tiene la impedancia de la piel. Con respecto a las complicaciones dérmicas, el percutáneo puede traer infecciones alrededor del tornillo, sobrecrecimientos y extrusión, y el transcutáneo puede tener problemas de imantación. Si tenemos un paciente con mucho panículo adiposo, muchas veces el imán no es tan potente como para mantenerlo en su lugar. En los percutáneos es menos estético el abutment, y en los transcutáneos es menos estético el imán externo, que lo hace un poquitito más, digamos, externo. El percutáneo es menos estable a los golpes. Si tiene un golpe pueden no solamente sacar el abutment, sino también tener una extrusión del tornillo. Y el transcutáneo es menos estable en el movimiento, o sea, cuando corremos y el cuero cabelludo está húmedo, la imantación puede fallar y caerse el procesador. En cuanto a los percutáneos, tienen menor sombra en la resonancia magnética y los transcutáneos mayor sombra. Para que se den una idea, el percutáneo puede dar menos de 1 centímetro y en la resonancia los transcutáneos pueden dar de 10 a 12 centímetros. Entonces, si uno ve con respecto a esto, nosotros tenemos un gran portfolio de dispositivos, tenemos la posibilidad de elegir. Muchos dicen que los percutáneos ya no tienen uso, y yo les voy a dar 2 opciones de uso interesantes. Uno, en pacientes que han tenido un neurinoma o que tienen patología neurológica y hay que resonar, al no tener sombra, me permite pedir resonancia y poder evaluar tranquilamente ese paciente. Y el otro es el costo. No dejamos de vivir en un país con dificultades económicas y es una buena alternativa como conducción ósea de menor costo. Ahora, hacia donde va la tecnología actualmente en todas las empresas es hacia los transcutáneos activos. ¿Qué quiere decir esto? Va a tener de alguna manera las mejorías estéticas de no tener el abutment que se note, sino que tenemos la piel de por medio, pero va a tener la ganancia auditiva de los percutáneos al tener toda la tecnología dentro del hueso, por eso se llama activos, ¿sí? El primero que apareció dentro de estos dispositivos es el Bone Bridge de Medel, ¿sí? El primero de todos fue el Bone Bridge 1, que lo empezamos a colocar hace 5 o 6 años atrás, y tenía estas características, ¿sí? Dentro de esta cajita, digamos, tiene una bobina electromagnética que vibra y que permite, a través de los tornillos que tenemos alrededor, la conducción ósea hacia la cóclea. Cuando se desarrolló, la idea es colocar este magneto dentro de la mastoides, ¿sí? En el ángulo sinodural, ¿sí? Y tiene un demodulador y un magneto, que es donde va a ir pegado, al igual que los implantes cocleares, los procesadores del sonido.
Al tener la tecnología dentro, el procesador del sonido pasó a ser más liviano, ¿sí? Y tener la posibilidad de imantación sin tener tanto peso. En ese momento el Bond-Bridge lo que tenía dificultoso era el tamaño en profundidad, que era casi de 8 milímetros, entonces teníamos que tener mucho más cuidado con las estructuras. Este es el posicionamiento que nosotros estamos viendo, es el posicionamiento clásico en el ángulo sinodural. Tenemos también la posibilidad de ponerlo en fosa media, ¿sí? O la posibilidad de ponerlo también retrosigmoideo. Esta es una cirugía del Bond-Bridge 1, ¿sí? Donde colocamos en el ángulo sinodural, y teníamos, tenía un tamaño en profundidad de 8 milímetros, teníamos la posibilidad de subirlo con estos zapatitos, ¿sí? Que podemos subir hasta 4 milímetros para colocar los tornillos. Esta es una cirugía en fosa media, fíjense que en vez de tenerlo en esta localización, lo localizamos un poquito más atrás y hacia arriba, hundiendo un poquitito la dura madre y colocando ahí los tornillos. Es una zona realmente que se puede colocar, nunca hemos tenido problema cuando los colocamos, ni ningún problema, como dicen muchos, de que puede llegar a dar cefalea o demás. No hay casi estructuras nobles en esa zona y es de fácil colocación. La zona retrosigmoidea, en el caso de tener una cavidad radical, que no podamos colocarlo en el ángulo sinodural, ¿sí? Es también otra posibilidad. Y en la evolución, hace 2 años, fue presentado el Bond-Bridge 2, que a diferencia del Bond-Bridge 1, ¿sí? Que es tiene la mitad de tamaño en profundidad. En vez de tener 8 milímetros, tiene 4 milímetros, y los tornillos son autorroscables. La dimensión también del modulador es más pequeñita, y pasó a ser un dispositivo mucho más versátil para la colocación. Para colocarlo, fíjense lo que es el perfil, ¿sí? Realmente con una cazoleta de muy poco fresado puede ser colocado, ¿sí? Estos son el destornillador y los tornillitos autorroscables, ya no tenemos que fresar para colocar el tornillo. El Bond-Bridge tiene la posibilidad de poder flexionarse y rotarse casi 180 grados, que eso permite colocarlo en diferentes posiciones del cráneo, ¿sí? El procesador del sonido también ha evolucionado, es el Samba 2, fíjense que tiene un perfil de 10,2 milímetros, tiene mucho menor consumo de batería, conectividad y wireless, y tiene también las funditas para poder ser usado con el agua. El otro nuevo dispositivo de conducción ósea es el OSSIA 2 de Cochlear, ¿sí? Que también, al igual que el Bond-Bridge, tuvo un OSSIA 1, ya que es un OSSIA 2, pero la diferencia es que el prototipo de OSSIA 1 no fue comercial. Cuando se empezó a desarrollar hubo varios estudios de investigación, este es el primer dispositivo, y tiene la característica, este dispositivo, de tener una novedad tecnológica, y que es el sistema piezoeléctrico. El Bond-Bridge tiene un mecanismo electromagnético, ¿sí? Y electromecánico, de una bobina que vibra dentro del dispositivo. En cambio, este dispositivo es un material que se deforma con la energía eléctrica que le pasa en señal digital a través del procesador y genera esa vibración. ¿Qué posibilidades trae el sistema piezoeléctrico? Que no tiene fallos en el mecanismo, porque no tiene piezas en las cuales puedan fallar, sino que es un material deformable. Entonces tiene más durabilidad y menos posibilidades de fallo. Principalmente porque los dispositivos activos tienen la tecnología dentro, a diferencia de los pasivos que la tenían afuera. Entonces también tenemos que pensar ahora en el tema fallos. ¿Sí? Este dispositivo, se hicieron diferentes estudios multicéntricos, esta era la forma en que los colocábamos, y realmente es un dispositivo bastante grande, y fue reemplazado por el prototipo que actualmente es comercial, que es el OSSIA 2. Fíjense la diferencia de perfil, utilizando el mismo sistema piezoeléctrico, pero ahora con un perfil muy fino, ¿sí? Monolítico, o sea, en una sola unidad, con una integración similar a la del Baja, la familia Baja, que es con un tornillo anclado a la calota. Toda esta parte queda dentro, por debajo de la piel,
y un procesador muy delgado por fuera, ¿sí? Entre el procesador y el magneto tiene una conexión digital que realmente es muy fiable, y lo que tiene de posibilidades es que es apto para resonancia de 1.5 y 3 Tesla. El material piezoeléctrico no da sombra, pero sí este imán para conectar al procesador nos da una sombra importante, que en el caso de necesitar sacar esa sombra, podemos retirar este imán y volverlo a colocar luego de una resonancia. Esta es la forma en que se coloca, retroauricular, ¿sí? El fresado en profundidad, igual que el baja del tornillo, la colocación del implante interno, y luego la parte del procesador externo para que empiece a funcionar. Esta es una de las cirugías que ya hemos comenzado a hacer desde el año pasado. Me ha tocado, junto con el doctor Bersellini, participar de todo lo que fue un estudio multicéntrico antes de que fuera comercial este dispositivo. Hemos podido hasta opinar sobre la cirugía, sobre la colocación, y realmente es un dispositivo interesante. Se hace una incisión pequeña, ¿sí? E inferior, hasta periósteo, y hacemos un bolsillo subperióstico para colocar el magneto. Fresamos igual que el baja en profundidad, colocamos el tornillo, igual que el baja track verificamos el espacio que hay entre el actuador, que es el sistema piezoeléctrico, y el hueso, para que tenga la libertad de vibrar, ¿sí? Y esta es la forma de colocación. Colocamos el magneto en el bolsillo subperióstico y el tornillito en el tornillo que colocamos. Y este es el paciente recién intervenido con el procesador colocado, que siempre tiene que tener, que estos son los dos micrófonos, una altura por encima del borde superior del pabellón auricular. Al igual que el procesador que recién les mostraba del Bondbridge, tiene muy poco espesor, son muy livianos, ya que no llevan la tecnología externa. También tienen tecnología wireless, es made for iPhone como todo el sistema Cochlear, por lo cual el paciente tiene una app en el teléfono y son sumergibles con la funda Aqua. Tiene de característica una ganancia auditiva interesante, especialmente en agudos, en las frecuencias altas de 12 decibeles, ¿sí? Un rango de programación de 55 decibeles, y esta diferencia en agudos, que es realmente muy interesante, es lo que permite una mejor inteligibilidad del habla, ¿sí? Y el funcionamiento en ambientes ruidosos. Bueno, todo esto que vimos fueron dispositivos de conducción ósea. Son los que cierran gap osteoaéreo. Lo que les voy a mostrar ahora, para que se lleven por lo menos una idea de lo que son dispositivos implantables de oído medio, son los que realmente son audífonos implantables. Que hay dos tipos: semi-implantables, o sea que llevan una parte interna y un procesador, y uno que es totalmente implantable, que no tenemos nada por fuera. Dentro de los semi-implantables tenemos el Vibrance Sonbridge y el Maxum, y el totalmente implantable, que es el Carina, que ahora los vamos a ver. ¿Qué indicaciones tenemos? Son diferentes a la indicación del osteointegrado, que queríamos cerrar gap. Acá vamos a tener hipoacusias neurosensoriales, moderadas o severas, que por alguna característica no le podemos poner un otoamplífono, pero tenemos una vía ósea tan caída que necesitamos una estimulación sobreumbral, ¿sí? Acá lo vamos a ver. El primer dispositivo de este estilo fue el Vibrance Sonbridge. Me tocó la posibilidad de poner varios hace mucho tiempo, en el 2007, cuando apareció este dispositivo, y tiene una característica de sonido realmente muy bueno. Yo, los pacientes que he implantado en ese momento son usuarios actualmente, y lo que hablan es de la calidad de sonido que obtienen. En ese momento no teníamos el portfolio de dispositivos que tenemos hoy, y teníamos solo el Baja y el Vibrant. Y el Vibrant nos permitía ese sobreumbral, especialmente en pacientes con hipoacusias mixtas, que hoy quizás con un ósea o con un Bondbridge, que son de mucha más fácil colocación, podemos mejorarle la parte auditiva. Este es el funcionamiento del Vibrant. Fíjense que tiene una colocación retroauricular muy parecida a la del implante coclear, una timpanotomía posterior, y la colocación del FMT, que es el Floating Mass Transducer, que es la bobina electromagnética que permite ampliar
el movimiento de la cadena osicular, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que está haciendo es aumentar el impacto sobre el oído interno y mejorar sobre umbral nuestra vía ósea. Para esto fue creado. Después tuvimos la posibilidad, esta es la historia del Vibrant, de no solamente colocarlo en la cadena osicular, sino que además lo hemos puesto en ventana oval y ventana redonda, permitiendo estimular directamente el oído interno con muy buenos resultados. ¿Sí? Esta es la técnica clásica. ¿Por qué yo pondría un dispositivo implantable de oído medio y no un audífono? Bueno, yo les voy a mostrar el único caso que yo tuve en cuanto es técnica clásica de por qué lo elegimos. Esta es una paciente que les voy a mostrar ahora, que tenía una dermatitis tremenda de los dos conductos cerrados, ¿sí? Sin posibilidad, con una presbiacusia, más el gap, ¿sí? Fíjense lo que es el conducto auditivo externo y el grosor de la piel, imposible usar audífonos, con oídos medios normales, ¿sí? Con una presbiacusia, más el gap por el engrosamiento de la piel del conducto. Lo que se realiza es una cirugía parecida al implante coclear, una incisión retroauricular, ¿sí? Hacemos, al igual que el implante, 2 colgajos de músculo y piel para poder, fíjense, un colgajo de pedículo superior para poder tapar la electrónica del implante, una mastoidectomía. Una vez que tenemos la mastoidectomía realizada, empezamos a hacer la timpanotomía posterior, teniendo como reparo la fosita incudis del yunque, el semicircular externo, ¿sí? Y por encima la tercera porción del facial. A diferencia del implante, la timpanotomía posterior tiene que ser más amplia y más cerca de la cadena, ¿sí? Acá vemos la descendente del yunque y el estribo, porque acá vamos a tener que colocar el tamborcito del Vibrant. Esta es la ventana redonda. Si yo tuviera que hacer un implante coclear, tendríamos que llevar la timpanotomía más cerca de la cuerda del tímpano para poder colocar el implante. Este es el modelo, ¿sí? El muleto del Vibrant. Ahí tenemos la cazoleta realizada en la calota, ¿sí? Para poder anclarlo. Y a través, acá lo tenemos ya colocado y anclado, como hacemos al igual que el implante coclear, ¿sí? Tratamos de que este como tobogán donde va colocado el cable es muy finito y se puede doblar o romper, quede bien ajustado al borde de la mastoidectomía. Acá estoy estresando un poco más la timpanotomía porque no entraba el tamborcito, ¿sí? Esto está imantado, por lo cual tienen que trabajar con una punta de titanio para que no se les quede agarrado. Tiene un clip que va agarrado al yunque, ¿sí? Y el tambor tiene que ir en dirección del estribo, de la ventana oval, para que provoque esta vibración. Ese clip, al igual que una prótesis de tapectomía, lo cerramos. Y lo que tiene esta cirugía, a diferencia de los dispositivos que vimos que son de mucho más fácil colocación, es que estamos trabajando sobre una cadena osicular íntegra, que además no queremos perceptivizar más a nuestro paciente, que ya está perceptivizado, y que además le vamos a agregar justamente un dispositivo para mejorarle la audición y no para disminuirla. Hoy en día, para disminuir justamente problemas en la colocación del tambor o del FMT, en vez de hacer una timpanotomía posterior y colocar el tamborcito en la lenticular del yunque, se puede hacer por aticotomía transcortical, poner un clip sobre el cuerpo del yunque y de esa manera hacer vibrar la cadena. O tenemos la posibilidad de poner couplers para ponerlos directamente en ventana redonda o sobre el estribo o sobre la ventana oval. El segundo de los dispositivos de oído medio es el Maxum. Yo no he tenido la posibilidad de colocarlo porque no he encontrado ningún paciente con estas características. Es muy similar al Vibrant, la diferencia es que tipo estapedectomía, nosotros levantamos un colgajo y colocamos este tamborcito agarrado a la lenticular del yunque, y tenemos que tener un conducto que sea viable para colocar o un
digamos, un BTE, sea un behind the ear, o un intracanal, un molde, porque lo que va a hacer es, tiene que estar alineado con este tambor y provocar la vibración. Ahora, para colocar este tipo de dispositivos, yo particularmente puedo poner un audífono convencional. Entonces no he encontrado, si nosotros nos muestran esta selección, la diferencia entre un audífono y el Maxum. O sea, provocar una cirugía, colocarle un dispositivo, tener la posibilidad del riesgo de perceptivización, es muy limítrofe la indicación entre audífono e implante coclear. La verdad que yo no tengo ninguno colocado, creo que hay muy poquitos en la Argentina, y creo que el tema es que no tenemos pacientes para ofrecerle este tipo de dispositivos. El último de los dispositivos, y ya termino, es el Carina. En realidad ya dejó de ser Cochlear el distribuidor actualmente. Este es un dispositivo que es totalmente implantable. No tenemos procesador externo. Cochlear, cuando distribuyó Carina, creo que una de las condiciones más importantes era el desarrollo de los micrófonos internos, porque al no tener procesador externo, tenemos un micrófono implantable y una batería de litio similar a la de los marcapasos, que nos permite tener esta tecnología interna. Y a través de ella también desarrolló la posibilidad de los implantes cocleares totalmente implantables. Este dispositivo, al igual que el Vibram o que el Maxum, lo que hacen es ser un audífono totalmente implantable, ¿sí? Y que puede, al igual que el audífono, estar sobre umbral. El tema es que vamos a tener un micrófono interno y la batería, y este micrófono muchas veces puede traernos audibilidad de los ruidos internos de nuestro cuerpo. ¿De qué manera lo colocamos? Al igual que un implante coclear o que el Vibram, con un fresado de calota a nivel retroauricular, y tiene este dispositivo donde nosotros colocamos directamente, pegadito casi al yunque, con una computadora que setea cuánta distancia tengo entre el actuador y el yunque para poder estimular la cadena osicular. Es un dispositivo interesante, pero también me pasa que no he tenido yo pacientes para indicarle este tipo de dispositivos. Creo que va muy similar de la mano la indicación a un audífono convencional, y no me ha pasado de ofrecerlo a un paciente porque no le encuentro las características para someter este tipo de cirugía a un paciente. También tienen, al igual que el Vibram, la posibilidad de ser colocado en ventana redonda, en ventana oval o sobre el estribo. Bueno, estos son todos los dispositivos que tenemos disponibles, que no son ni implante coclear ni implante de tronco, y siempre en conclusión le digo lo mismo. Todos los audífonos implantables, si yo los comparo con el audífono convencional, siempre voy a elegir como primera opción el audífono convencional, salvo que tenga posibilidades anatómicas que me lo impidan colocar, ¿sí? O patológicas. Que además un implante debe ser indicado dentro de un equipo interdisciplinario, donde nosotros los otorrinos, si bien estamos a cargo de este tipo de equipos, es la fonoaudióloga la que hace la selección de estos dispositivos, no somos nosotros, el paciente debe probarlos previamente. Debemos evaluar criterios de candidatura, ¿sí? Si el paciente realmente es un buen candidato, evaluar costo-beneficio, no nos olvidemos del país en que vivimos y el costo de estos dispositivos, y darle a los pacientes la correcta información. Si nosotros vamos a tener un dispositivo que no se va a poder resonar, o que va a tener una sombra muy grande para evaluar diferentes patologías, el paciente lo debe conocer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como conclusión, lo más importante de esta charla no es saber colocarlos, sino más bien saber indicarlos. Esto es lo que les digo siempre. Bueno, eso es todo.